¿Sabías que Iquitos es la ciudad más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera y que literalmente está rodeada por la selva amazónica más densa del planeta? Que aquí los ríos crecen hasta 15 metros de altura inundando bosques enteros, que existen islas flotantes habitadas por comunidades enteras, y que bajo estas aguas viven criaturas tan antiguas como los dinosaurios? Iquitos no es solo calor y mosquitos, es un laboratorio geográfico viviente donde el agua domina absolutamente todo, donde la selva dicta las reglas, y donde la geografía desafía cada concepto de civilización moderna. Prepárate porque hoy vas a descubrir 20 datos geográficos sorprendentes sobre Iquitos que cambiarán completamente la forma en que ves la capital de la Amazonía peruana. 20. La ciudad más grande aislada del mundo. Iquitos ostenta un récord geográfico absolutamente único en todo el planeta. Es la ciudad más grande del mundo que no puede ser alcanzada por ninguna carretera. Estamos hablando de una metrópolis de más de 450.000 habitantes completamente aislada por tierra, rodeada en todas direcciones por cientos de miles de kilómetros cuadrados de selva amazónica impenetrable. La única forma de llegar a Iquitos es por avión o navegando por el río Amazonas durante días enteros desde ciudades río abajo. No existe ni una sola carretera que conecte Iquitos con el resto del Perú o con cualquier otro país. Esta condición geográfica única ha moldeado completamente el carácter de la ciudad, su economía, su cultura y su forma de vida. Todo lo que se consume en Iquitos debe llegar por aire, lo cual es extremadamente caro, o por río, lo cual es extremadamente lento. Los precios de productos manufacturados son significativamente más altos que en el resto del Perú debido a los costos de transporte. Los vehículos que ves circulando por las calles llegaron desarmados en barco o en avión de carga y fueron ensamblados aquí. La gasolina llega en barcazas desde refinerías río abajo. Geográficamente, Iquitos existe como una isla de civilización moderna en medio de un océano verde de selva tropical. Esta situación no es accidental sino el resultado directo de la geografía amazónica. Construir carreteras a través de la selva lluviosa es técnica y económicamente casi imposible. El terreno es completamente plano pero permanentemente inundado o saturado de agua. Los ríos cambian de curso constantemente destruyendo cualquier infraestructura, las lluvias torrenciales erosionan el suelo, y la vegetación es tan agresiva que literalmente devora cualquier construcción humana en cuestión de meses y no se mantiene constantemente. Varios intentos de construir carreteras hacia Iquitos han fracasado rotundamente, abandonados después de años de esfuerzo y millones de dólares invertidos, devorados por la selva implacable. 19. El río más ancho y caudaloso de la tierra Iquitos está situada a orillas del río Amazonas, pero llamarlo simplemente un río es como llamar al océano una piscina grande. El Amazonas frente a Iquitos tiene un ancho que varía entre 2 y 5 kilómetros dependiendo de la estación, pero durante la temporada decreciente puede expandirse hasta 10 kilómetros o más, convirtiéndose en un mar de agua dulce en movimiento. Este río transporta aproximadamente el 20% de toda el agua dulce que fluye hacia los océanos del mundo entero. Su caudal promedio es de 209.000 metros cúbicos por segundo, lo que significa que cada segundo, el Amazonas vierte en el océano Atlántico suficiente agua para llenar más de 80 piscinas olímpicas. Para poner esto en perspectiva geográfica, el Amazonas transporta más agua que los siguientes 7 ríos más grandes del mundo combinados. Cuando estás parado en la orilla del Amazonas en Iquitos, especialmente durante la creciente, no puedes ver la otra orilla, solo agua marrón extendiéndose hasta el horizonte. La corriente es tan poderosa que constantemente arrastra árboles enteros arrancados de las orillas río arriba, troncos masivos flotando como palillos de dientes en la corriente. La profundidad del río frente a Iquitos alcanza hasta 100 metros en algunos puntos del canal principal, suficientemente profundo para que barcos oceánicos de gran calado puedan navegar hasta aquí desde el Atlántico, a pesar de estar a 3.700 kilómetros tierra adentro desde la desembocadura del río. Geográficamente, el Amazonas no es solo un río sino un sistema hidrológico masivo que drena una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 40% de toda Sudamérica. Iquitos existe porque este río gigante proporciona la única autopista práctica a través de la selva impenetrable. 18. El fenómeno de la creciente y vaciante. La geografía de Iquitos está dominada completamente por un ciclo anual dramático que define cada aspecto de la vida en la ciudad, la creciente y la vaciante del Amazonas. Este no es un fenómeno menor, estamos hablando de fluctuaciones del nivel del agua de hasta 15 metros verticales entre la temporada seca y la temporada de lluvias. Para visualizar esto, imagina que el nivel del agua sube la altura de un edificio de 4 pisos cada año y luego baja la misma distancia. Durante la creciente, diciembre a mayo, cuando las lluvias intensas caen sobre toda la cuenca amazónica, el río Amazonas y sus tributarios crecen exponencialmente. El agua invade los bosques ribereños, creando lo que se conoce como bosque inundado o bárcea, donde los árboles emergen del agua como pilares en un templo acuático. Áreas que durante la vaciante son tierra firme con caminos y comunidades se transforman en lagos poco profundos donde solo puedes moverte en canoa.
Los peces nadan entre los árboles del bosque inundado alimentándose de frutas y semillas que caen desde las copas. Las comunidades ribereñas construyen sus casas sobre pilotes altos o en estructuras flotantes que suben y bajan con el nivel del agua. Durante la vaciante, junio a noviembre, el agua retrocede dramáticamente, revelando extensas playas de arena blanca que no existían meses antes, dejando al descubierto troncos y vegetación muerta, creando islas temporales donde antes había agua profunda. Los pequeños barcos que navegaban libremente durante la creciente ahora deben seguir cuidadosamente los canales profundos para no encallar. Geográficamente, este ciclo es causado por los patrones de lluvia en toda la cuenca amazónica occidental, donde las precipitaciones de la estación húmeda en los Andes y en la selva alta eventualmente fluyen hacia Iquitos, alcanzando su pico varios meses después. Este régimen hidrológico extremo significa que Iquitos no tiene realmente tierra firme estable cerca del río. Todo el paisaje ribereño es dinámico, cambiante, en constante transformación entre dos estados geográficos completamente diferentes. 17. La selva baja amazónica de planicie infinita Iquitos está ubicada en lo que los geógrafos llaman selva baja amazónica o llanura aluvial amazónica, una de las regiones más planas del planeta Tierra. La ciudad se encuentra a apenas 106 metros sobre el nivel del mar a pesar de estar a más de 3.000 kilómetros de distancia del Océano Atlántico. Esta planicie se extiende en todas direcciones sin una sola colina o elevación significativa visible hasta el horizonte. La pendiente del terreno es tan mínima que el río Amazonas desciende apenas 2 centímetros por kilómetro en esta sección, creando un flujo lento y meandrante. Esta geografía completamente plana tiene consecuencias profundas. No hay drenaje natural efectivo, por lo que cualquier lluvia se acumula en depresiones creando pantanos y lagunas permanentes. El agua subterránea está literalmente a centímetros de la superficie en la mayoría de lugares, haciendo imposible construir sótanos o enterrar infraestructura profunda. Durante la temporada de lluvias, grandes secciones de la selva circundante se inundan completamente creando ecosistemas acuáticos temporales. La ausencia total de piedra natural en la región significa que todo el material de construcción sólido debe ser importado desde las montañas andinas o desde el extranjero. El suelo está compuesto casi enteramente de sedimentos aluviales depositados por el río durante millones de años, tierra fértil pero estructuralmente débil que se compacta y hunde bajo el peso de construcciones pesadas. Esta planicie interminable crea una sensación psicológica única. La ausencia de cualquier punto de referencia elevado, ninguna montaña en el horizonte, solo selva verde extendiéndose plana hasta donde alcanza la vista, con el cielo ocupando la mitad de tu campo visual. Es una geografía de horizontalidad absoluta que contrasta dramáticamente con las regiones montañosas del Perú andino. 16. El clima de calor y humedad extremos Iquitos tiene uno de los climas más extremos e implacables para los estándares humanos de comodidad. La temperatura promedio anual es de 26 grados centígrados, pero esto es engañoso porque la temperatura raramente baja de 23 grados centígrados incluso en las noches más frescas y regularmente supera los 35 grados centígrados durante el día. Lo que hace el clima verdaderamente brutal no es la temperatura en sí, sino la humedad relativa que permanece constantemente entre 80% y 95% durante todo el año. Esta combinación de calor intenso con humedad extrema significa que tu cuerpo no puede enfriarse eficientemente a través del sudor porque el aire ya está saturado de humedad y no puede absorber más. La sensación térmica es constantemente opresiva, como estar en un sauna natural las 24 horas del día. Geográficamente, este clima es resultado directo de la ubicación de Iquitos, prácticamente en el ecuador terrestre, 3 grados 45 de latitud sur, en el corazón de la selva tropical más grande del mundo, rodeada por billones de árboles que constantemente transpiran humedad hacia la atmósfera. La precipitación anual en Iquitos promedia 2.600 milímetros, más del doble de lo que reciben ciudades consideradas lluviosas en otras partes del mundo. Pero esta lluvia no se distribuye uniformemente, cae principalmente en intensas tormentas tropicales durante la tarde y noche, temporales que pueden descargar cantidades masivas de agua en cuestión de horas, inundando calles, sobrecargando drenajes, y transformando temporalmente la ciudad en una Venecia tropical. La combinación de calor, humedad y lluvia crea un efecto invernadero natural que mantiene el ecosistema de la selva funcionando a máxima capacidad biológica, pero también significa que cualquier objeto de metal se oxida rápidamente, la madera se pudre, los textiles se llenan de moho, y la electrónica falla prematuramente. Es una geografía climática que literalmente descompone la civilización material si no se mantiene constantemente. 15. Los barrios flotantes de Belén. Uno de los fenómenos geográficos más extraordinarios de Iquitos es el barrio de Belén, específicamente su sección conocida como Belén Bajo o la Venecia Loretana. Esta comunidad entera está construida sobre balsas flotantes que literalmente flotan sobre el río Italia, un tributario del Amazonas. Estamos hablando de cientos de estructuras completas, casas, tiendas, bares, restaurantes, escuelas, e incluso una iglesia,
todas construidas sobre plataformas de madera que flotan sobre troncos de lupuna y otros árboles de madera ligera pero resistente. Estas estructuras no están ancladas en un solo lugar, sino que suben y bajan con el nivel del agua durante el ciclo anual de creciente y vaciante, moviéndose verticalmente hasta 10 a 12 metros pero manteniéndose siempre flotando. Geográficamente, esta solución arquitectónica única surgió de pura necesidad. Las familias más pobres de Iquitos no podían permitirse terrenos en tierra firme, así que ocuparon las zonas inundables construyendo sobre el agua misma. Durante la vaciante, cuando el nivel del agua baja dramáticamente, estas casas flotantes descansan sobre el lodo del fondo del río, y la gente puede caminar entre ellas por el lecho fangoso expuesto. Durante la creciente, las casas flotan nuevamente y el único medio de transporte es la canoa, con calles acuáticas reemplazando los caminos de barro. Los niños van remando a la escuela, las amas de casa hacen sus compras navegando de tienda en tienda, y los vendedores ambulantes se desplazan en canoas cargadas de productos. El mercado de Belén durante la creciente es un espectáculo surrealista donde cientos de vendedores en pequeñas embarcaciones se agrupan vendiendo frutas amazónicas exóticas, pescados todavía vivos retorciéndose en cestas, plantas medicinales arrancadas de la selva profunda, y carnes de monte que incluyen especies que no encontrarías en ningún otro mercado del mundo. Esta geografía flotante crea un ecosistema urbano único donde el concepto mismo de dirección o ubicación es fluido, literalmente, cambiando con las estaciones y el nivel del agua. 14. La Reserva Nacional Pacaya-Samiria. El espejo del cielo a pocas horas navegando desde Iquitos se encuentra la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, la segunda área protegida más grande del Perú con más de 2 millones de hectáreas de selva inundada prácticamente virgen. Este no es un parque nacional común, es uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes del planeta. Geográficamente, Pacaya-Samiria es lo que se conoce como selva inundable o várzea en su expresión más pura y extensa. Durante la creciente, aproximadamente el 80% del área de la reserva está bajo agua, creando un laberinto infinito de canales, cochas, lagos y bosques inundados donde los árboles emergen del agua y la fauna se adapta a un mundo semiacuático. Es llamada localmente la selva de los espejos porque durante la creciente, cuando el agua está completamente calmada, la superficie refleja perfectamente el cielo y los árboles, creando una ilusión óptica donde no puedes distinguir dónde termina el agua y dónde comienza el cielo. Navegar en canoa por estos bosques inundados durante la puesta del sol, con el reflejo perfecto de las nubes rosadas en el agua negra rica en taninos, es una experiencia casi mística. La reserva alberga una biodiversidad abrumadora, delfines rosados de río nadando entre los árboles inundados, manatíes amazónicos pastando en vegetación acuática, jaguares nadando entre las islas buscando presas, caimanes negros de 5 metros de longitud acechando en canales oscuros, anacondas de más de 8 metros enrolladas en ramas sobre el agua, más de 500 especies de aves incluyendo guacamayos escarlata volando en parejas, 150 especies de anfibios, y más de 200 especies de peces incluyendo el paiche, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo que puede crecer hasta 3 metros y pesar 200 kilogramos. Geográficamente, esta reserva funciona como un gigantesco sistema de regulación hidrológica, absorbiendo excesos de agua durante la creciente y liberándola gradualmente durante la vaciante, moderando las inundaciones río abajo y manteniendo el flujo del Amazonas durante la temporada seca. 13. Los delfines rosados. Cetáceos de agua dulce. Uno de los habitantes más emblemáticos y geográficamente fascinantes de las aguas alrededor de Iquitos es el delfín rosado del Amazonas, conocido localmente como bufeo colorado. Estos no son delfines marinos perdidos, sino una especie completamente distinta de cetáceo que evolucionó para vivir exclusivamente en aguas dulces del sistema del río Amazonas y Orinoco. Geográficamente, su presencia tan lejos del océano es el resultado de millones de años de evolución después de que el sistema del Amazonas quedó aislado del mar. Estos delfines pueden alcanzar hasta 2.5 metros de longitud y pesar más de 180 kilogramos, notablemente más grandes que la mayoría de los delfines marinos. Lo que los hace verdaderamente únicos es su coloración. Los adultos desarrollan un tono rosado en su piel, especialmente los machos, que se intensifica cuando están excitados o realizando actividad física. Este color rosado es resultado de vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel combinado con la piel parcialmente translúcida. Tienen una anatomía especializada para su ambiente, un cuello flexible que les permite maniobrar entre árboles inundados y vegetación densa, aletas pectorales grandes que funcionan como remos permitiéndoles nadar hacia atrás y hacer giros cerrados, un melón, la estructura redondeada en la frente, pronunciado usado para ecolocalización en aguas turbias donde la visión es inútil, y ojos pequeños porque dependen principalmente del sonar biológico para navegar y cazar. Durante la creciente, los delfines rosados se adentran profundamente en el bosque inundado persiguiendo peces que se dispersan entre los árboles. Es surrealista ver un cetáceo nadando donde semanas antes caminabas por un sendero forestal. Las comunidades locales tienen una relación ambivalente con estos animales.
Algunas leyendas dicen que son espíritus transformados o chamanes ahogados reencarnados. Otras historias advierten que pueden seducir a las mujeres transformándose en hombres apuestos durante las fiestas nocturnas. Geográficamente, los delfines rosados son indicadores de la salud del ecosistema amazónico. Su presencia significa que hay suficientes peces y que la calidad del agua es adecuada. 12. El paiche, el dinosaurio acuático. Amazónico en los ríos y cochas alrededor de Iquitos vive uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta, el paiche, también llamado arapaima o pirarucú. Este gigante acuático es literalmente un fósil viviente, una especie que ha permanecido prácticamente sin cambios durante más de 23 millones de años. Geográficamente, el paiche es endémico de la cuenca amazónica y está perfectamente adaptado a las condiciones únicas de estos ríos tropicales. Un paiche adulto puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 200 kilogramos, haciéndolo uno de los peces de agua dulce más masivos del mundo. Su cuerpo está cubierto con escamas tan grandes y duras que las comunidades indígenas tradicionalmente las usaban como limas para trabajar madera o como joyería. Lo que hace al paiche verdaderamente único desde el punto de vista geográfico-biológico es que, a pesar de ser un pez, debe respirar aire atmosférico obligatoriamente. Tiene un órgano respiratorio modificado que funciona como un pulmón primitivo, obligándolo a subir a la superficie cada 10 a 20 minutos para tomar una bocanada de aire con un sonido característico similar a una tos fuerte que puede escucharse a gran distancia. Esta adaptación evolutiva le permite sobrevivir en las aguas amazónicas que durante la temporada seca y en lagos aislados pueden tener niveles de oxígeno disuelto extremadamente bajos donde otros peces se asfixiarían. El paiche es un depredador voraz que se alimenta de otros peces, crustáceos, y ocasionalmente pequeños animales terrestres que caen al agua. Su carne es considerada un manjar, siendo blanca, firme y sin espinas intramusculares, lo que lo ha convertido en objeto de pesca intensiva. Durante décadas, la población de paiche salvaje colapsó debido a la sobrepesca, pero programas de manejo comunitario alrededor de Iquitos han logrado recuperar las poblaciones permitiendo pesca sostenible. Geográficamente, el paiche necesita cuerpos de agua relativamente tranquilos con conexión a lagunas donde puede reproducirse, haciendo de las cochas y lagos de lavarse acerca de Iquitos su hábitat ideal. 11. Las islas cambiantes del río Amazonas frente a Iquitos. En el amplio cauce del río Amazonas, existen numerosas islas de tamaño variable, pero estas islas tienen una característica geográfica extraordinaria: no son permanentes. Constantemente aparecen, crecen, se reducen, cambian de forma y eventualmente desaparecen completamente en un ciclo que puede tomar desde meses hasta décadas. Estas islas son formaciones sedimentarias creadas por la dinámica del río. El Amazonas transporta cantidades masivas de sedimento suspendido, arena, limo y arcilla, arrancados de los Andes miles de kilómetros río arriba. Cuando la velocidad del agua disminuye en ciertas secciones, este sedimento se deposita formando barras de arena que gradualmente emergen sobre el nivel del agua. Si la barra persiste durante varias temporadas de vaciante, la vegetación oportunista, principalmente gramíneas y arbustos pioneros, coloniza rápidamente la nueva tierra, estabilizándola con sus raíces. Con el tiempo, si la isla permanece estable, árboles más grandes crecen transformándola en una isla boscosa. Pero el río nunca perdona. Durante crecientes particularmente fuertes, la corriente puede erosionar completamente una orilla de la isla, llevándose árboles enteros que colapsan dramáticamente al agua. He visto mapas de Iquitos de hace 50 años donde había islas grandes frente al puerto principal que hoy han desaparecido completamente, mientras que nuevas islas han emergido lugares que antes eran agua abierta profunda. Algunas de estas islas son habitadas por comunidades ribereñas valientes que construyen casas temporales sabiendo que en cualquier momento una creciente extraordinaria podría llevarse su tierra. Esta geografía en constante cambio hace imposible mapear el río Amazonas de forma permanente. Los mapas náuticos deben actualizarse constantemente, y los pilotos de barcos dependen de conocimiento local y experiencia más que de cartas fijas. Es un paisaje líquido donde incluso la tierra sólida es temporal y negociable. 10. La victoria amazónica. La hoja más grande del mundo. Las cochas y lagunas tranquilas alrededor de Iquitos crece una de las maravillas botánicas más impresionantes del planeta, la victoria amazónica, un nenúfar gigante cuyas hojas pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro. Estas hojas circulares perfectas flotan sobre la superficie del agua con bordes elevados de hasta 20 centímetros de altura, creando estructuras que parecen gigantescas bandejas verdes. La parte inferior de las hojas está cubierta con espinas afiladas que la protegen de peces herbívoros. Geográficamente, esta planta es endémica de la cuenca amazónica y está perfectamente adaptada a las aguas cálidas, relativamente quietas y ricas en nutrientes de las lagunas de Bárcea. Las hojas son tan grandes y estructuralmente sólidas que pueden soportar hasta 40 kilogramos de peso distribuido uniformemente. Tradicionalmente se hacen fotografías de niños pequeños sentados sobre las hojas flotantes.
Esta capacidad de carga es posible gracias a una compleja red de nervaduras radiales y nervaduras transversales en la parte inferior de la hoja que funcionan como vigas de soporte, similar a la estructura de un puente. Las flores de la victoria amazónica son igualmente extraordinarias. Enormes flores blancas que pueden medir hasta 40 centímetros de diámetro, emergen sobre el agua durante la noche emitiendo un aroma dulce y calentándose varios grados por encima de la temperatura ambiente para atraer escarabajos polinizadores. La primera noche, la flor es blanca y femenina, atrapando escarabajos dentro de sus pétalos cerrados. La segunda noche, la flor se vuelve rosada y masculina, liberando polen que los escarabajos llevarán a otras flores. Al tercer día, la flor se marchita y se hunde bajo el agua donde el fruto madura con hasta 400 semillas. Este ciclo de vida fascinante está sincronizado con la geografía del agua, dependiendo de lagunas estables durante la temporada decreciente para completar su reproducción. 9. Los caimanes negros. Depredadores prehistóricos. Las aguas oscuras alrededor de Iquitos albergan uno de los depredadores más grandes de agua dulce del mundo, el caimán negro, Melanosuchus niger. Estos reptiles masivos pueden crecer hasta 5 a 6 metros de longitud y pesar más de 400 kilogramos, rivalizando con los cocodrilos marinos como los reptiles más grandes del planeta. Geográficamente, los caimanes negros son nativos de la cuenca amazónica y ocupan el nivel superior de la cadena alimenticia acuática. Su nombre viene de su coloración oscura, casi negra, que les proporciona camuflaje perfecto en las aguas cargadas de taninos de la Amazonía que son naturalmente marrones o negras. Durante el día, estos gigantes se termoregulan tomando sol en las orillas o sobre troncos flotantes, su piel oscura absorbiendo eficientemente el calor. Al anochecer, se vuelven cazadores activos, deslizándose silenciosamente por el agua con solo sus ojos y narinas sobre la superficie, acechando peces, tortugas, aves acuáticas, capibaras, e incluso caimanes más pequeños de otras especies. Los caimanes negros más grandes son lo suficientemente poderosos como para atacar tapires, ciervos, o incluso jaguares que se aventuran cerca del agua. Durante expediciones nocturnas en lancha por los ríos y cochas cerca de Iquitos, puedes avistar caimanes negros usando linternas. Sus ojos reflejan la luz con un brillo rojo característico, revelando su presencia. Ver docenas de pares de ojos rojos brillando desde las orillas oscuras crea una sensación primordial de estar en un mundo prehistórico donde los reptiles gigantes dominan. Durante la vaciante, cuando los peces quedan concentrados en cuerpos de agua reducidos, los caimanes se congregan en las cochas en números sorprendentes, a veces 20 a 30 individuos visibles simultáneamente, creando espectáculos alimenticios donde el agua hierve literalmente con peces saltando tratando de escapar y caimanes golpeando el agua con sus colas. Geográficamente, los caimanes negros fueron cazados casi hasta la extinción durante el siglo XX por su piel valiosa, pero las poblaciones se han recuperado significativamente en áreas protegidas alrededor de Iquitos, especialmente en Pacaya Samiria, donde ahora son relativamente comunes nuevamente. 8. El fenómeno del Pororoca. Mareas en el Amazonas. Aunque Iquitos está a más de 3.700 kilómetros de distancia del Océano Atlántico, la influencia del océano llega hasta aquí de una forma sorprendente y contraintuitiva. Durante ciertas épocas del año, especialmente durante las lunas nuevas y llenas cuando las mareas oceánicas son más fuertes, se puede detectar un efecto de marea en el nivel del agua del Amazonas incluso tan lejos como Iquitos. Este fenómeno es extremadamente sutil aquí, quizás fluctuaciones de apenas unos centímetros, pero el hecho de que exista es geográficamente asombroso. Más dramático es el fenómeno conocido como pororoca que ocurre en la desembocadura del Amazonas pero cuya onda de presión se propaga río arriba. La pororoca es una ola de marea masiva que se forma cuando la marea alta del Atlántico entra en el estuario del Amazonas chocando con la corriente del río que fluye hacia el océano. Esta colisión crea olas de hasta 4 metros de altura que viajan río arriba a velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora con un rugido ensordecedor que puede escucharse a kilómetros de distancia. La ola puede viajar hasta 800 kilómetros tierra adentro antes de disiparse. Aunque la pororoca como ola visible no llega hasta Iquitos, la onda de presión en el sistema fluvial sí se propaga, causando fluctuaciones menores pero detectables. Geográficamente, esto demuestra que el Amazonas no es simplemente un río fluyendo en una dirección, sino un sistema dinámico donde fuerzas oceánicas pueden influenciar el nivel del agua a distancias extraordinarias tierra adentro. Este es uno de los pocos lugares en el planeta donde mareas oceánicas afectan un cuerpo de agua a miles de kilómetros del mar. 7. Los árboles gigantes. Lupunas de 50 metros. La selva alrededor de Iquitos está dominada por árboles que alcanzan alturas difíciles de comprender hasta que estás parado bajo ellos. Las lupunas, Ceiba pentandra, son quizás los gigantes más impresionantes, alcanzando hasta 50 a 60 metros de altura con troncos de hasta 3 metros de diámetro. Estos árboles tienen contrafuertes masivos, extensiones de las raíces que se elevan sobre el suelo como aletas triangulares gigantes que pueden tener 5 metros de altura y extenderse 5 metros desde el tronco. Geográficamente,
Estos contrafuertes son una adaptación a los suelos poco profundos y constantemente húmedos de la Amazonía. En lugar de desarrollar un sistema de raíces profundo que sería inefectivo en suelos saturados de agua, las lupunas desarrollan estos contrafuertes superficiales que se extienden ampliamente proporcionando estabilidad mecánica. Caminar entre estos contrafuertes es como estar en un laberinto de muros de madera viviente. Las lupunas y otros gigantes como la caoba y el cihuahuaco crean el dosel del bosque, una capa de vegetación densa a 30 a 40 metros sobre el suelo que bloquea aproximadamente el 95% de la luz solar, creando un sotobosque perpetuamente sombrío y húmedo. Estos árboles son ecosistemas enteros por sí mismos. Sus ramas superiores albergan jardines aéreos de bromelias, orquídeas y helechos epífitos. Sus troncos están cubiertos de líquenes y musgos. Sus huecos proporcionan refugio para aves, murciélagos y mamíferos, y sus raíces sirven como caminos elevados para animales terrestres durante las inundaciones. Algunas lupunas alrededor de Iquitos tienen varios cientos de años de edad, predatando la llegada de los europeos a la región. En culturas indígenas amazónicas, estos árboles gigantes son considerados sagrados, hogar de espíritus del bosque, y talarlos sin permiso ritual puede traer mala suerte. Geográficamente, estos gigantes estructuran completamente el ecosistema forestal, y su pérdida por tala selectiva puede desestabilizar el equilibrio del bosque entero. 6. Las comunidades indígenas y su geografía ancestral alrededor de Iquitos viven numerosas comunidades indígenas pertenecientes a etnias como los Bora, Yagua, Cocama, Sipibo y otros grupos, cada uno con su propio idioma, cosmovisión y relación única con la geografía amazónica. Estas comunidades han habitado esta región durante miles de años, desarrollando un conocimiento geográfico y ecológico del bosque que es asombrosamente profundo y preciso. Pueden navegar cientos de kilómetros de ríos y quebradas sin mapas o GPS, leyendo la corriente, la vegetación de las orillas, y señales sutiles invisibles para forasteros. Conocen la ubicación y propiedades medicinales de miles de especies de plantas. Pueden predecir patrones climáticos observando el comportamiento de insectos y aves. Han aprendido a cazar, pescar y cultivar en sincronía con los ciclos de creciente y vaciante. Geográficamente, muchas de estas comunidades están establecidas en tierras de altura, restingas, que no se inundan incluso durante las crecientes más extremas, o alternativamente en estructuras elevadas y flotantes. Sus sistemas agrícolas tradicionales son notablemente adaptados a la geografía amazónica. Practican agricultura de roza y quema en pequeña escala que permite que el bosque se regenere, cultivan en las playas de río que emergen durante la vaciante plantando cultivos de ciclo rápido antes de que regrese la creciente, y mantienen chacras o huertos forestales mezclando docenas de especies útiles en sistemas que imitan la estructura del bosque natural. Tristemente, esta geografía cultural ancestral está bajo amenaza por múltiples presiones: tala ilegal, minería de oro, expansión agrícola, narcotráfico, y pérdida de idiomas y conocimientos tradicionales entre las generaciones jóvenes que migran a Iquitos buscando educación y empleo. Sin embargo, hay un resurgimiento de interés en proteger territorios indígenas y reconocer sus sistemas de manejo ambiental como cruciales para la conservación de la Amazonía. 5. El mercado de Belén. Biodiversidad comestible. El mercado de Belén en Iquitos es mucho más que un lugar de compras, es un museo viviente de biodiversidad amazónica y un indicador geográfico de todo lo que la selva circundante produce. En los pasillos laberínticos de este mercado caótico puedes encontrar productos que simplemente no existen en ningún otro mercado del mundo. Frutas amazónicas exóticas que nunca has visto ni imaginado, camu camu con más vitamina C que cualquier otra fruta conocida, aguaje con pulpa anaranjada rica en aceites, copoazú primo del cacao con sabor tropical único, ungurawi que produce un jugo espeso y oscuro, zapote con carne dulce anaranjada, cocona ácida para jugos. Pescados de agua dulce en asombrosa variedad, paiche, dorado, doncella, corvina de río, palometa, boquichico, sábalo, y docenas más. Carnes de monte que reflejan la fauna de la geografía amazónica: venado, sajino, pecarí, huangana, pecarí de labio blanco, majás, paca, añuje, agutí, motelo, tortuga terrestre, taricaya, tortuga acuática, armadillo, e incluso ocasionalmente carne de monte más exótica como tapir o caimán. Plantas medicinales en cantidades abrumadoras: ayahuasca, uña de gato, sangre de grado, chuchuasi, copaiba, y literalmente cientos más, cada una con usos específicos conocidos por los vendedores tradicionalmente herbolarios. Larvas de insectos comestibles como el suri, una larva gorda del escarabajo que vive en troncos de aguaje caídos, considerada un manjar local. Todo esto viene directamente de la selva circundante, traído por cazadores, pescadores y recolectores de comunidades ribereñas. Geográficamente, el mercado de Belén es donde la inmensa biodiversidad de millones de hectáreas de bosque amazónico se concentra en unos pocos acres de caos comercial, donde puedes literalmente probar la geografía de la región.
4. Las aguas negras, blancas y claras. Los ríos alrededor de Iquitos no son todos iguales. De hecho, se clasifican en 3 tipos distintos basados en su apariencia y composición química, cada uno representando diferentes geografías de origen. Los ríos de aguas blancas como el Amazonas mismo son color café con leche, cargados de sedimento suspendido arrancado de los Andes. Estos ríos transportan nutrientes y minerales disueltos, haciéndolos relativamente ricos y productivos. Los ríos de aguas negras como el Nanay, que fluye cerca de Iquitos, tienen un color oscuro casi como té o Coca-Cola, resultado de taninos y ácidos húmicos lixiviados de vegetación en descomposición en sus cuencas. Estas aguas son ácidas, pH 4 a 5, bajas en nutrientes, pero sorprendentemente claras cuando las sacas en un recipiente. Los ríos de aguas claras son transparentes con tonos verdes o azules, provenientes de escudos geológicos antiguos donde la erosión es mínima y hay poco sedimento. La confluencia de ríos de diferentes colores crea espectáculos geográficos dramáticos donde las aguas de colores distintos fluyen lado a lado sin mezclarse inmediatamente debido a diferencias en temperatura, velocidad y densidad. El encuentro de las aguas más famoso es en Manaus, Brasil, donde el río Negro, aguas negras, y el río Solimoes, aguas blancas, fluyen juntos por kilómetros antes de mezclarse completamente. Cerca de Iquitos puedes ver fenómenos similares en menor escala donde tributarios de aguas negras como el Nanay se encuentran con el marrón del Amazonas. Estos diferentes tipos de agua albergan ecosistemas y especies de peces distintas adaptadas a las condiciones químicas específicas, creando una diversidad dentro de la diversidad. 3. Los suelos pobres de tierra firme. Aquí viene una paradoja geográfica que confunde a muchos. ¿Cómo puede la selva amazónica, el ecosistema terrestre más exuberante y biodiverso del planeta, crecer sobre algunos de los suelos más pobres e infértiles de la Tierra? Los suelos de tierra firme, áreas que no se inundan, alrededor de Iquitos son principalmente oxisoles, suelos extremadamente antiguos y altamente meteorizados de color rojo anaranjado debido a altas concentraciones de óxidos de hierro y aluminio. Estos suelos son ácidos, tienen muy poca materia orgánica más allá de los primeros centímetros superficiales, y carecen de la mayoría de nutrientes esenciales. Geográficamente, esto es resultado de millones de años de lluvias intensas que han lixiviado literalmente todos los minerales solubles y nutrientes, dejando solo los compuestos más insolubles. La capa de humus fértil en el suelo del bosque tiene apenas 2 a 5 centímetros de espesor. Entonces, ¿cómo sobrevive el bosque? El secreto es el reciclaje ultraeficiente de nutrientes. Cuando hojas, ramas o frutos caen al suelo del bosque, son descompuestos en cuestión de días o incluso horas por una armada de hongos, bacterias, termitas, hormigas y otros organismos. Los nutrientes liberados son inmediatamente capturados por una densa red de raíces superficiales y micorrizas, hongos simbióticos, antes de que puedan ser lavados por la lluvia. Es un circuito cerrado extremadamente eficiente. Si tallas el bosque y expones el suelo desnudo, los nutrientes se pierden rápidamente y el suelo se vuelve prácticamente estéril en 2 a 3 años, convirtiéndose en un desierto rojo endurecido. Esta es la razón geográfica por la cual la agricultura convencional fracasa rotundamente en la Amazonía. No puede simplemente trasplantar métodos agrícolas de zonas templadas a estos suelos tropicales pobres. Las comunidades indígenas lo entendieron hace milenios y desarrollaron sistemas agrícolas adaptados que trabajan con la geografía del suelo amazónico en lugar de contra ella. 2. El pulmón verde. Oxígeno y cambio climático. Existe un mito popular que dice que la Amazonía es el pulmón del planeta produciendo 20% del oxígeno mundial. Geográficamente, esto no es exactamente correcto. El bosque amazónico maduro produce aproximadamente la misma cantidad de oxígeno que consume a través de la respiración y descomposición, alcanzando un equilibrio neto cercano a cero. Sin embargo, esto no significa que la Amazonía no sea crítica para el clima global, simplemente su importancia está en otro lugar. La verdadera importancia geográfica de la selva amazónica es triple. Primero, almacena cantidades masivas de carbono en sus árboles y suelo. Se estima que la cuenca amazónica contiene aproximadamente 150 a 200 mil millones de toneladas de carbono. Si este bosque fuera destruido, liberaría todo ese carbono a la atmósfera como CO2, acelerando dramáticamente el cambio climático. Segundo, la Amazonía es una bomba de agua gigante que recicla humedad. Los árboles bombean agua desde el suelo profundo hacia la atmósfera a través de transpiración. Esta humedad forma nubes que viajan hacia el oeste, eventualmente condensándose como lluvia sobre los Andes. Sin este reciclaje, los patrones de lluvia en toda Sudamérica cambiarían drásticamente. Tercero, la Amazonía modera temperaturas regionales y globales. La evaporación de agua desde la superficie del bosque consume energía térmica, enfriando la región. La destrucción del bosque cambiaría dramáticamente el balance energético de la región. Iquitos está en el centro de este sistema geográfico climático masivo.
La deforestación que está ocurriendo en otras partes de la Amazonía eventualmente afectará el clima local alrededor de Iquitos, potencialmente reduciendo las lluvias y aumentando temperaturas.